Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de entrar a comentar qué es lo que está haciendo el mercado, como veis ya se ha quedado un poquito parado ahora en el fin de semana, llevamos 2 días en la misma zona, cercano a los 43.000. Lo mejor va a ser comentar qué es lo que ha estado pasando todos estos días para que nos situemos en cómo está el mercado. Ya pasó la decisión de la SEC de decidir si se aprobaban o no los ETFs al contado de Bitcoin. Ya tenemos los ETFs al contado de Bitcoin y vamos a centrarnos primero en eso y luego una noticia que ha pasado un poco desapercibida, que creo que esa sí que puede llegar a ser importante a lo largo de este año en algún momento. Quizás pues después del halving y ya cuando estemos empezando a subir, quizás en el tercer trimestre de este año, posiblemente esa noticia pueda tener incidencia. Pero vamos a comentar primero cosas sobre lo que ha ocurrido estos 2 primeros días que se han negociado los ETFs de Bitcoin al contado. Esta noticia nos pone como titular: ETF de Bitcoin captan 1.400 millones de dólares en 2 sesiones de trading. El titular es un poco engañoso, alguien que no lea la noticia se va a pensar que ha entrado 1.400 millones en 2 sesiones de trading y no es así, porque no solo ha habido entradas, ha habido salidas también. Porque no sé por qué descuentan, o sea, no tienen en cuenta en la suma total lo de Grayscale, porque también es otro ETF adicional y en el de Grayscale está saliendo dinero. Y aquí nos dice que ha habido un flujo de salida de 579 millones de sus primeros días de trading tras la apertura del canje con la aprobación de la SEC estadounidense. Para mí este dato se queda corto. Nos está diciendo que han salido 579 millones de Grayscale y es posible que hayan sido los Bitcoin que ha vendido por valor de 579 millones, pero yo estoy convencido de que los clientes han vendido por más importe. Porque el volumen de negocio que hizo el primer día Grayscale estuvo por encima de 2 billones. 2 billones de volumen el primer día. Y no me creo que parte de ese volumen haya sido compras. ¿Por qué? Pues porque tienes otros 10, 11 ETFs, no recuerdo si son 11 o 10 el resto, no sé si Grayscale está incluido en la suma de los que se aprobaron el otro día, que tienen una comisión muchísimo más baja que Grayscale. Entonces, ¿quién pagaría una comisión de custodia del 1,5% en una entidad que nunca ha sido una gestora de fondos, cuando tienes otras entidades mucho más grandes, mucho más respetadas, con mucho más nombre, como BlackRock y Fidelity, por ejemplo, y algunas de las otras, aunque son un poco más pequeñas, en las que pagas 0,2 de comisión de mantenimiento o comisión de custodia, o 0,3 o 0,25 o incluso 0 los 6 primeros meses? Si tú tienes una cantidad importante, que se supone que esto es para institucionales, o es lo que se vendía por lo menos antes de que se aprueben, ¿por qué vas a pagar un 1,5% de comisión cuando puedes pagar el 0,2 de comisión? Si estás invirtiendo una cantidad grande, pongamos que eres un institucional y inviertes 500 millones, ¿por qué vas a pagar un 1,5% de esos 500 millones en lugar de un 0,2 o no pagar nada los 6 primeros meses en algunas de ellas? No tiene sentido que el volumen de 2 billones que se hizo en Grayscale solo sean ventas 579 en los 2 días. Bueno, porque estoy hablando encima del volumen del primer día. Ahora veremos la tabla, si la tengo por aquí. Aquí está. Vamos a ver esta tabla. Bueno, como veis, el primer día el volumen que se hizo en Grayscale fue GBTC, aquí está. 2,344 billones, o sea, 2.334 millones de volumen, ¿vale? 2,34 billones y el segundo día 1,838 billones. Eso es una cantidad muy grande como para pensar que solamente de esa cantidad se han vendido, como nos decía en la noticia, 500 y pico millones en Bitcoin. ¿Quién va a comprar en Grayscale si tienes posibilidad de comprar en alguno de los otros? Entonces yo creo que esa cantidad está mal, o sea, no es la correcta. Lo que pasa es que Grayscale todavía no ha vendido todo lo que los clientes han reclamado en ese primer día o en ese segundo día de negociación. Porque era una cantidad tan grande que seguramente pues habrán dicho, si vendemos todo esto en el mercado, lo reventamos, y más con la vela negativa que estaba haciendo, ¿no? Entonces, seguramente en los próximos días, durante la semana, Grayscale seguirá vendiendo esa cantidad que los inversores ya
han vendido en los primeros días. Lo que pasa que Grayscale seguramente tenía margen para no tener que vender todos esos Bitcoin, porque Grayscale había acumulado bastantes ganancias durante todo este tiempo que ha estado negociando Bitcoin, y seguramente parte de esos Bitcoin pues igual se los quedan ellos mismos, ¿no? O sea, no los venden como, o sea, como el resto de participantes que no tenían hasta ahora nada, y seguramente Grayscale pues ha podido aguantarlos, y si los vende, los venderá poco a poco para no tirar el precio mucho más. Pero para mí no tiene ningún sentido que de los 2 billones que se ha hecho el primer día de volumen en Grayscale haya cantidad de compra ahí. La mayoría es venta, o tiene ese sentido, ¿no? Que la gente venda ahí y se pase a otro fondo, ¿no? O sea, que ha habido un trasvaso grande. Pero incluso, aunque nos creamos los datos que vienen aquí, que aquí ya nos dicen, que pueden que no sean unos datos correctos, porque nos dice Balchunas sugirió que las cifras pueden estar ajustadas debido a transacciones pendientes de liquidación contable. Esto de transacciones pendientes de liquidación contable es lo que os estoy diciendo, que Grayscale es posible que no haya vendido todas las que los clientes le han dicho que vendan. Evidentemente ellos lo pueden soportar eso porque ellos tienen capital de sus fondos propios, ellos tienen dinero que habrán podido entregar a sus clientes sin tener que vender los Bitcoin todavía. Pero los irán vendiendo, a menos que tengan suficiente capital de aguantarlos. Igual tienen suficiente capital de aguantar todos esos Bitcoin que sus clientes han vendido y se los quedan ellos, no lo sé. Pero que hubo más ventas, vamos, es que es casi seguro, porque no tiene ningún sentido. Ya digo que de esos 2 billones solamente salga una venta neta de 500 cuando la diferencia entre la comisión es tan grande. Si las diferencias entre las comisiones no fueran tantas, si por ejemplo Grayscale tuviese una comisión de 0,35, entonces esta cifra me la creería. Pero es que la diferencia es enorme. Y una persona, pagar un 1,5% de 500 millones, por ejemplo, frente al 0,2 de 500 millones, es una diferencia notable. Bastante. Es bastante dinero, no es poca cosa, ¿no? Entonces, si tú tienes que elegir, ¿qué vas a elegir? Pues comprar en BlackRock y no comprar en Grayscale con esas comisiones, ¿no? Así que bueno, esa es la situación que quería comentar. Pero aún así vamos a leer la noticia y nos vamos a creer lo que dice en la noticia para analizar según lo que nos dicen, ¿no? Nos dice, los recién lanzados futuros de ETF, o sea, los fondos de cotizados ETF de Bitcoin al contado, han registrado entradas de un total de 1.400 millones en las 2 primeras sesiones de trading, según el analista Balchunas. Se han realizado 500.000 operaciones en los fondos con un volumen total de negociación de 3.600 millones, según los datos de Bloomberg, y el volumen de negociación tiene en cuenta las salidas y entradas de los fondos. Balchunas sugirió que las cifras pueden estar ajustadas debido a transacciones pendientes de liquidación contable. Esto es lo que yo os digo, que seguramente será así por parte de Grayscale. Con 2 días en los libros, los nuevos fondos han recibido más de 1.400 millones de efectivos, superando las salidas de 579 millones de Grayscale para un total neto de 819 millones. Es decir, lo que ha entrado neto, según estos datos, que ya os digo que creo que no están correctos del todo, porque hay más salidas que no se tienen en cuenta en Grayscale, han entrado 819 millones. Bloomberg, en un tuit que puso justo el día antes de que se aprobasen, o 2 días antes, decía que esperaba que el primer día hubiese entre 2 billones de entrada y 4,5 billones. Y nos hemos quedado en 800 en 2 días, no en uno. En 2, 800. Ellos decían que en uno iba a entrar o 2 billones o 4,5 billones. Con lo cual el volumen es mucho menos de lo que decía Bloomberg 2 días antes de que empezasen a cotizar. O sea que lo estaban inflando, como os estaba diciendo yo, metiendo FOMO. Un FOMO tremendo. Como que iban a entrar 4,5 billones y le respondía al tuit ese, respondía a alguien, no recuerdo quién era. Respondía, entonces me estás diciendo que se van a comprar no sé cuántos mil Bitcoin. Claro, calculaba los 4,5 billones. Y la gente decía, no, se van a comprar 104.000. No. Si se han comprado 819 millones, eso es una cantidad. Vamos a ver, Y además eso es lo que han comprado los ETFs. Pero claro, que hay ventas por otro lado, por eso está bajando el precio, claro. Pero vamos a suponer 819 millones.
entre 48.000, que era el precio que estaba el primer día Bitcoin. 17.000 Bitcoins. Muy lejos de los 100.000 que alguno decía que iban a entrar el primer día. Y esto en 2 días, ¿eh? No uno, 2. Cuando te decían que en uno quizás entraban 100.000. Pero es lo que digo, tampoco es solo lo que ha entrado en estos fondos, sino todo lo que ha salido en futuros. Porque estarían cargaditos de futuros, tanto BlackRock como Fidelity, como todos los que han sacado estos ETFs, vendrían cargados desde la zona de 26.000. O incluso de antes. Y todas esas ventas de futuros presionan también al contado. ¿Vale? Entonces, ha habido muchas más ventas por otro lado. Aparte, o sea, no ha entrado este dinero y ya está. Porque si hubiera entrado este dinero y ya está, el precio estaría subiendo. Ha entrado este dinero por esta parte, pero ha salido por otra parte tanto dinero y ha habido presión incluso para que el precio baje. O sea, la oferta ha presionado mucho más fuerte que la demanda. Por eso estamos en 43.000 y no estamos en 48.000. ¿Vale? Así que hay que entender qué es lo que está pasando en el mercado. Vamos a ver una noticia en la que una persona intenta dar explicaciones de lo que está pasando y que por qué está el precio abajo. Son explicaciones un poco rocambolescas. Pero bueno, ahora lo vamos a mirar. Bueno, sin más, yo creo que no voy a terminar con esta noticia, simplemente era para haceros ver que no ha entrado todo lo que decía en los primeros días que iba a entrar, no ha entrado. Que en el largo plazo entrará, pues sí, poco a poco entrará, lo que hemos dicho, pero nada de exageraciones como las que nos estaban diciendo. Y que seguramente que este dato es mejor de lo que la realidad es. Porque ya os digo que Grayscale no me creo que solo hayan vendido 579 millones. No me lo creo. La mayoría de estos 1.400 que han entrado en los otros fondos vienen de los que han salido de Grayscale. La entrada neta ha sido muy pequeña en este caso. ¿Vale? Vamos a ver lo que os digo. Esta noticia que dice: Bitcoin cae por la culpa de Grayscale y FTX, según Anthony Scaramucci. Mentira. Mentira. Excusas baratas. ¿Por qué cae por Grayscale? Si los que están vendiendo en Grayscale es para comprar en el otro sitio. O sea que son salidas por un lado, pero entradas en el otro. O sea, es cero de influencia. La gente está cambiando de Grayscale porque la comisión es cara a un sitio en que le cobren menos. O sea, si tú compras en un sitio y vendes en otro, tu influencia en el mercado es cero patatero. Y luego nos dice, y por FTX, que está vendiendo parte de sus activos. FTX, esta persona debería saberlo, si está metido en el mercado de criptomonedas, puede vender al día un máximo de 100 millones. Es decir, en 2 días no puede ser el culpable de que Bitcoin haya caído porque lo máximo que ha podido vender ha sido 200 millones. Tiene esa limitación. Lo dijimos aquí en un vídeo cuando salió esa noticia de que podría empezar a vender sus activos. Tenía una limitación diaria de 100 millones. Así que no está ni siquiera informado de lo que está haciendo FTX y de lo que puede hacer y de lo que está permitido hacer. Como mucho puede vender 100 millones al día de un activo en concreto. En este caso, si quiere vender Bitcoin, puede vender 100 millones en un día. O sea, con 200 millones no eres el responsable de la caída que ha tenido Bitcoin. 200 millones los puede vender cualquiera, en cualquier momento, y no influye el precio. Así que está poniendo excusas que no sirven. ¿Qué más? No sé qué más contaros de esto. Había alguna cosa por aquí, pero la noticia es tan larga que es difícil de recordar todo lo que nos decía, ¿no? Un punto que omite Scaramucci y que parece ser de mayor peso son las ventas de mineros de Bitcoin. Estas sí se hacen en exchange y, según se conoció recientemente, el volumen de venta por parte de estos actores del ecosistema está superando la marca de 6 años. O sea que parece ser que los mineros están vendiendo, aprovechando el boom y el FOMO que han metido, pues es que me parece normal, ¿no? Que vendan, ¿no? Seguramente, daros cuenta que los mineros
parte de los accionistas de los mineros, por ejemplo, son algunos de los que han emitido los ETFs, por ejemplo, BlackRock. BlackRock, sabiendo que le iban a aprobar el ETF, lo que habrá hecho habrá sido mantener todos los Bitcoin que le correspondían por su participación en las empresas mineras y los están vendiendo ahora porque saben que ya está, que ha salido la noticia y ahora es buen momento para tomar beneficios. Y eso es lo que habrán hecho. No solo eso, sino que seguramente, porque yo lo hubiera hecho siendo BlackRock, y ellos no son tontos, o sea, ellos saben más que yo cómo se tienen que hacer estas cosas en el mercado, y siendo partícipe de empresas mineras, yo lo que les hubiera hecho es un contrato particular con el resto de accionistas de la empresa minera de una compra, o sea, una opción de compra. Cuando estaba Bitcoin a 26.000, siendo yo BlackRock y sabiendo que voy a solicitar un ETF y que me lo van a aprobar, lo que le digo a la compañía en la que yo tengo el 5%, le digo, mira, no vendas los Bitcoin para tu actividad normal, yo te los compro, te hago una opción de compra para enero del 2024 y ahora que están cotizando a 26.000, la opción de compra mía, yo te doy la opción de que me los vendas a 35.000 o a 38.000. Entonces, todos esos Bitcoin que va minando esa empresa minera durante todo ese tiempo, desde que el Bitcoin estaba en 26.000 hasta ahora, con la opción de compra que se ha asegurado BlackRock, los ejecuta ahora y les paga a esas empresas mineras lo que acordó en su momento, el precio de la opción. Si el precio de la opción era 36.000, pues le paga 36.000 por todos los Bitcoin que han estado minando durante ese tiempo. Y BlackRock los vende a mercado, a 45.000, 43.000. BlackRock gana la diferencia, los mineros se han asegurado cuando estaba Bitcoin a 26.000, en lugar de venderlos a 26.000, venderlos a 36.000 o a 38.000 y todos salen ganando. Y esa presión vendedora por parte de los mineros, pues seguramente no es los mineros, sino que es BlackRock, que ha adquirido esos Bitcoin de los mineros con opciones de compra o lo que sea. Yo haría eso. Y los que están en BlackRock no son más tontos que yo. Seguramente serán más listos. O sea, si yo haría eso, ellos harían eso y otras cosas todavía más adicionales, seguramente. Para asegurarse de que ahora tienen un montón de bitcoins y que pueden vender la noticia. Eso es lo más razonable que puede estar pasando. Ya os digo, yo no soy más listo que los de BlackRock. Si a mí se me ha ocurrido eso, ¿por qué no se les va a ocurrir a ellos? No soy el más listo del lugar. Entonces, daros cuenta. Se me ocurre a mí que soy, pues eso, un economista, pero nada más. No trabajo en BlackRock ni nada. ¿A los estrategas de BlackRock no se les va a ocurrir eso? Pues sería un poco extraño, ¿no? Así que seguramente habrán hecho eso y por eso las ventas están viniendo por parte de los mineros. Y aquí la excusa que nos ponen sí que es barata. O sea, que nos digan que es por Grayscale o por FTX no se lo cree nadie, ¿vale? Los de Grayscale los están comprando en otro sitio. O sea, el efecto es cero. Ahí no hay ninguna duda. La gente que estaba en Grayscale estaba ahí atrapada con una prima que se pagaba menos que lo que estaba cotizando Bitcoin en el mercado y cuando poco a poco nos hemos ido acercando a la aprobación de los ETFs, han podido salir de ahí al precio que les correspondía y se han ido a otro sitio en que les cobran menos comisión. Efecto cero. Y FTX, ya os digo, solo puede vender 100 millones al día. En 2 días no le ha dado tiempo a tirar el precio de 48.000 a 43.000 con 100 millones de venta. Es que con 100 millones de venta no lo mueves ni 100 dólares. Ni 100 dólares, aunque los vendas a la vez. Pero es que tienes todo el día para venderlos, además. No es que tengas que venderlos todos de golpe. 100 millones los vendes facilísimo en un día sin mover el precio. Así que las excusas son absurdas, no tienen ningún sentido, ¿no? Pero ahora vamos a otro tema. Ya dejamos los ETFs, vamos a ver cómo evoluciona la semana. Creo que durante la semana, al principio, veremos más ventas de Grayscale porque creo que las ha diferido en el tiempo para no vender todo de golpe.
pero que se irá enfriando. Durante la semana el volumen irá bajando y irá viendo cada vez menos, menos, menos y el mercado se quedará como, ¿y ahora qué? ¿En qué nos fijamos, no? Y se quedará un poco sin incentivos el mercado. Pero tenemos aquí cosas que están pasando por detrás y que en el futuro seguramente nos darán movimientos positivos. Y es esta noticia, que ha pasado desapercibida porque ha pasado justo cuando estaba ocurriendo todo lo de los ETFs, pero Elon Musk nos dice que está abierto a usar Bitcoin en X, lo cual sería brutal. Sería brutal. Lo que alimenta la esperanza entre los participantes del mercado. Elon Musk compartió su opinión sobre el uso de Bitcoin con Katie Wood de ARK Invest. En una conversación de Space, Musk dijo que está abierto a usar Bitcoin en X. Musk reveló que SpaceX posee Bitcoin, o sea que tiene comprados Bitcoin la empresa SpaceX, al tiempo que comparte su optimismo sobre el activo. La directora ejecutiva de ARK Invest, Katie Wood, organizó una discusión en Space sobre los últimos desarrollos en Bitcoin. Elon Musk se unió a la conversación y compartió sus puntos de vista sobre Bitcoin. El propietario de X no se opone a la idea de utilizar Bitcoin en la plataforma, pero lo considera similar al oro. Importante. Lo considera similar al oro, es lo que decimos aquí. Ya Bitcoin no es lo que era en el white paper, porque mucha gente se aferra al white paper de Bitcoin. Tiene que ser como el white paper. Ya no es como el white paper. El white paper era las intenciones iniciales que tenía Bitcoin. Pero Bitcoin, como no tiene dueño, se ha ido desarrollando como un río que nace en un sitio y dices, yo quiero que este río desemboque en no sé dónde. Pero no, el río va por donde le lleva la orografía del terreno y va haciendo sus curvas para un lado y para otro y Bitcoin se ha desarrollado hacia otro sitio donde el que lo inició en su momento no pensaba que se iba a desarrollar en ese sentido. Pero da igual, porque ahora es libre. No tiene dueño, eso es lo bueno que tiene Bitcoin. Y ha evolucionado hacia oro digital, que es lo que mucha gente no entiende. O sea, ¿cómo que si Bitcoin en el white paper dijo Satoshi, da igual, Satoshi lo dejó libre. Y una vez que dejas libre a tu hijo puede decidir hacer lo que quiera. Satoshi podría querer que su hijo fuese ingeniero, pero su hijo ha decidido ser economista. Y ya está. Porque le ha dejado libre. ¿Vale? Y la gente sigue sin entender eso. Siguen queriendo forzar al hijo a que sea ingeniero. Estos son los que andan ahí diciendo, no, la Satoshi Vision, no sé qué. Que no, que al hijo le has dejado libre y el hijo ha elegido, y ha elegido ser oro digital. ¿Vale? Y Elon Musk lo tiene claro. ¿Que puedes hacer que todavía, de alguna manera, en una solución de capa 2 sea dinero? Sí, con Lightning Network puedes hacerlo. Pero el original Bitcoin ha evolucionado hacia oro digital. Y no lo puedes cambiar porque es lo que ha decidido. Precisamente por ser libre para decidir, por no tener dueño, por tomarse las decisiones por consenso entre mineros, desarrolladores, etcétera, y todos los participantes del mercado, ha decidido por su cuenta ser oro. Porque tiene libre albedrío Bitcoin y eso es lo que no entiende una parte del mercado, que quieren dirigirlo hacia lo que ellos consideran que debería ser. No, no puedes dirigir Bitcoin hacia lo que a ti te interesa porque no eres el dueño de Bitcoin y Bitcoin tiene un camino que sigue por sí solo. Y eso es muy difícil que la gente lo termine de entender porque se siguen aferrando al white paper. Es que cuando nació yo creía que tenía que ser ingeniero porque es que yo lo hice para que fuera ingeniero. Le dije todo de pequeño para que fuera ingeniero. No, ha elegido ser economista y ya está. ¿Vale? Creo que con eso se entiende un poco mejor toda esta lucha que hay con Bitcoin, ¿no? Alguien queriendo marcarle el camino, cuando Bitcoin elige su propio camino porque es libre, porque es descentralizado, ¿vale? Bueno, pues nos centramos en la noticia. Bitcoin podría usarse en X. Más comparte opiniones positivas sobre Bitcoin. La aprobación del ETF Bitcoin Spot por parte de la SEC generó optimismo entre los participantes del mercado. El director ejecutivo de ARK Invest, bueno, la directora, uno de los emisores que acogió con agrado la aprobación de la SEC, organizó un space en X donde a Woods se unió el propietario de X, Elon Musk. Woods y los equipos de ARK Invest y 21 Shares compartieron su optimismo sobre Bitcoin. Musk no descartó la idea de utilizar Bitcoin en la plataforma. El propietario de X mantuvo una postura positiva sobre la criptomoneda más grande por capitalización del mercado. Musk reveló que posee Dogecoin y que SpaceX, el negocio estadounidense de fabricantes de naves espaciales de Musk, posee Bitcoin. El martes Musk reaccionó al falso tuit
de aprobación del ETF de Bitcoin de la SEC con su respuesta a un tuit que pedía a los usuarios que adivinaran la contraseña del regulador en X. Y reaccionó poniendo algo de Dogecoin, ¿no? Aunque más compartió que está abierto a la idea de usar Bitcoin para pagos en X, es importante tener en cuenta que el CEO de Tesla cree que Bitcoin es similar al oro y no es el más adecuado para pagos. O sea que con Bitcoin directamente no es el más adecuado para pagos. Y ya lo hemos dicho aquí, porque para mantener lo que es su esencia, el proof of work, que es lo que le hace realmente diferente a todo lo demás, y la seguridad de la red, no puede ser utilizado para pagos, porque los bloques tienen que ser pequeños, porque se tienen que generar comisiones para los mineros. Y Elon Musk lo tiene clarísimo. Pero está abierto a utilizar Bitcoin para pagos en X, con lo cual te está diciendo, Bitcoin no es para pagos, pero estoy abierto a utilizarlo para pagos. ¿Por qué? Pues porque se puede implementar otras formas de pago. Lightning Network, por ejemplo. ¿Vale? Y él lo sabe. Nos lo está diciendo claramente. O sea, no es lo más adecuado para pagos, pero se puede implementar. No, estoy abierto a implementarlo. O sea, si no es lo más adecuado y estás abierto a implementarlo, es porque hay alguna alternativa de hacerlo viable. Lightning Network o alguna otra solución de capa 2. ¿Vale? Importante noticia, que ha pasado desapercibida. Esto tiene mucha más importancia que todo el mareo que nos están dando estos días con que se ha entrado 1.400 millones, con si ha entrado no sé cuánto. Porque ya digo que están intentando todavía mantener el FOMO alto, porque si te ponen el titular como ponían aquí, 1.400 millones, luego te dicen que hay que quitarle 579, aquí un poco de tapadillo, que si no lo lees no te enteras, porque te siguen diciendo, ha entrado 1.400. 1.400 ha entrado. Bueno, han quitado 579 de tal y quedan en tal, pero 1.400 es el titular y la gente dice, 1.400, mucho dinero. Pero ese mismo dinero, por otro lado, ha salido. Alguien ha vendido, por eso está cayendo los precios. ¿Vale? Y durante las siguientes jornadas, cuando el volumen disminuya, porque esto es la euforia de los primeros días, y cuando vaya disminuyendo el volumen y se vean entradas al día igual de 100 millones o de 70 o de... La gente va a decir, si eso no es tanto. A la corta no lo es. A la corta no lo es. O sea, las expectativas esas que se tenían enormes no lo son. A la larga sí es. A la larga, si van entrando todos los días 30 millones, 20, 10, va sumando días, va sumando días, va sumando días, y cuando pasen meses, claro que es mucho dinero y se notará. Es como la gota que golpea la roca. Pero no es la avalancha que todo el mundo se pensaba y vamos a estar en 70.000 a la semana que viene, no. Es lo que nos va a llevar a esa zona de 70.000, pero a finales de este año o a principios del año que viene. ¿Vale? Y ahora lo malo es que nos vamos a quedar sin incentivos. Cuando la gente vea que no hay entradas, que digan, pero si entran 10 millones al día, o 5, o 20. La gente se va a quedar así como, ¿y ahora qué? Tendrán que empezar a pensar en el halving, pero ¿y en el halving? ¿Ahora qué? El halving, si el halving normalmente, hasta que no pasa, no sube y tal, y la gente empezará a ponerse nerviosa. Algunos ya empezarán a decir, nos vamos a 30.000, no vamos a 20.000. Y ahí es cuando los grandes inversores aprovecharán ese miedo de la gente para acumular. Todo el que se ponga nervioso y venda, suéltame tus Bitcoin que los cojo yo. Y habrá un cambio de manos débiles a manos fuertes de nuevo durante meses. Y cuando ya los que queden realmente son los que no quieren vender, los que somos holder y no vamos a soltar por mucho que nos intenten engañar, cuando solo queden esos, es cuando el precio tendrá que empezar a subir. Porque querrán seguir comprando y tendrán que subir su precio para que alguien siga soltando. Y así es como funciona el mercado. Pero estas noticias, como la de Elon Musk, que pasan desapercibidas, son las que van a impulsar el mercado en los siguientes meses, cuando pasemos el halving. Así que muy importante esa noticia, aunque ha pasado desapercibida. Y ahora ya vamos a centrarnos en el mercado, porque lo hemos dejado un poquito de lado el análisis para entender qué es lo que está pasando, porque el análisis ya lo hemos repasado 1000 veces y hemos dicho 1000 veces lo que creemos que va a hacer. Lo otro creo que es más importante para entender qué es lo que está detrás del mercado, qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar. Y cómo va a ir cambiando la mentalidad de la gente que ha estado en euforia
y que poco a poco se le va a ir pasando la euforia porque está viendo que no hay esas subidas a 50.000, 60.000, etcétera, que la gente se pensaba. Y cuando se pase esa euforia, llegan momentos de dudas. ¿Y si ahora corregimos mucho? ¿Y si caemos? ¿Y si? ¿Y si? Y entonces esa gente que se pone los easy en la cabeza y no tiene claro lo que está haciendo, los que tenemos claro lo que estamos haciendo y estamos holdeando, no pasa nada, pero los que no lo tienen claro, esos son los que van a vender, van a hacer que el precio empiece a deslizarse poco a poco hacia niveles inferiores y son los que les van a llenar las manos a los institucionales, que poco a poco van a ir cogiendo esos Bitcoin que la gente que se ha creído toda la euforia, ahora cuando se pase un poco el suflé, pues venda desanimados porque dicen, ah, no es lo que yo pensaba que iba a subir, ¿por qué no sube? No sé qué, no sé cuántos, es una resistencia importante. Hay algunos que han dicho ya que el 45.000 es un precio que no se va a pasar, no sé quién ha dicho eso, he leído eso ayer, o sea, es unas cosas tremendas, o sea, si empezamos ya con eso y eso empieza a calar en algunas personas, pues esas personas van a vender y se van a salir justo del mercado antes de que empiece la buena subida, cuando pase el halving y cuando todo este efecto de los ETFs se vaya viendo por ese goteo constante de dinero, aunque sea pequeño, pero goteo, goteo, goteo. Es lo que os decía, la gota rompiendo la roca con el tiempo, pero la gente no lo ve, la gente lo que quiere es que se reviente una presa de dinero y entre el dinero ahí como inundando el mercado y esto se vaya a 1 millón de golpe. Y esas cosas no son así. O sea, el mercado no es así porque si lo subes de golpe todo, luego, con todo, entra todo el dinero del mundo a saco a Bitcoin y lo subes de golpe, al día siguiente, ¿quién va a comprar al que quiera vender? Si ha comprado todo el mundo, no puede ser, ¿no? Tiene que ir por escalones y el precio y el dinero se tiene que ir desarrollando poco a poco para que la gente se acostumbre a los precios. No puedes subir de repente y quedarte arriba. Es imposible. La gente no se acostumbra. Vendería rápidamente si sube mucho. Tiene que subir en escalones y eso es lo que va a hacer. Como todos los ciclos lo ha hecho. No va a haber en este ciclo diferencias tampoco. Bueno, vamos a comentar el mercado. Bueno, la caída brusca que tuvimos el viernes, fin de semana se ha quedado tranquilo, porque seguramente estará el mercado expectante a ver lo que pasa el lunes y el martes y el miércoles con ese volumen. Pero ya os digo que ese volumen seguramente decepcionará. Seguramente además las ventas que faltan por contabilizar de Grayscale, porque creo que todavía no ha vendido, empezarán a salir también lunes, martes, miércoles. Porque ya os digo que no me creo que de ese volumen solo 500 y pico sea venta, seguro que hay más, pero que las irá ejecutando los próximos días. Pues todo eso hará que seguramente el mercado siga flojo. Quizás haya algún amago de recuperación, pero para mí que todavía tiene que moverse un poco más hacia abajo. Si perdemos en algún momento el mínimo del viernes, esos 41.500, agarraros los pantalones, porque seguramente habrá una caída muy brusca. Sin más, o sea, es lo normal cuando se pierde un soporte de un día como este, por ejemplo, que ha sido un día muy bajista. Técnicamente empiezan a saltar stop como, vamos, como saltamontes. O sea, una vez que pierda ese 41.500, si lo pierde en algún momento, los stops, vamos, empezarán a saltar bla, 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 y no sé dónde nos puede llevar ese día. O sea, que cuidado porque ese día sí que puede haber un movimiento muy brusco. Desde los mínimos rebotará muy rápido, también os lo digo. O sea, si cae de 41.500 y hay un movimiento muy brusco a la baja por salto de stops, porque al final empiezas a saltar un stop, ese stop hace que baje el precio, ese baja de precio salta más stop y así es una cascada continua de saltos de stops. Llega un momento en el que el precio no encuentra órdenes de compra porque se va tan abajo del libro que tan abajo del libro no hay gente puesta a comprar que luego rebota mucho, igual te rebota 3.000 o 2.000 dólares en un momento, ¿no? Entonces, ese momento puede llegar y puede ser una buena oportunidad de acumular. Así que estad atentos por si ocurre algo de eso, ¿no? Pero tendría que perder 41.500. No lo sé si lo va a perder. Quizás se queda aquí rangueando en esta zona y no lo pierde. Pero atentos porque si lo pierde, puede haber una oportunidad de oro de acumular en un precio interesante, ¿vale? Y no mucho más que decir de eso. Si cae, evidentemente, arrastrará todo el mercado, arrastrará las altcoins.
Hay una cosa que ayer comenté de las altcoins también, un poquito mis pensamientos sobre las altcoins y lo que son. Y hay otra cosa que quería comentar hoy, antes de entrar en mirar alguna de ellas, que, bueno, miraremos un poco, pero yo quiero que la gente entienda una cosa. Hay muchas personas que dicen, no, como ha subido Bitcoin, ahora tienen que subir las altcoins. Bueno, pues suele pasar que, pues eso, como el mercado está activo y la gente dice, bueno, ha subido Bitcoin, ahora vamos a las altcoins. Pero daros cuenta que eso es un movimiento especulativo sin ningún sentido económico detrás. O sea, pasa, sí. Resulta que cuando el mercado sube, pues se animan luego las altcoins. Pero daros cuenta que la mayoría de esas subidas no están basadas en ningún fundamental de las altcoins. No es porque las altcoins estén mejor, no es porque el proyecto esté mejor, no es porque tenga más movimiento. Es un movimiento especulativo puro y duro. Que si no se sustenta luego en una mejora real en ese proyecto, se pierde esa subida. Porque solo es especulativa. Es solo, como ha subido Bitcoin, voy a comprar altcoins. Y si las altcoins están haciendo una mierda de trabajo, ¿por qué tienen que valer más? ¿Por qué ha subido Bitcoin? No tiene ningún sentido. Imaginaos un token de un juego. Sube porque el mercado está subiendo, porque sube Bitcoin y sube el token de un juego. Y ese juego está haciendo fatal. O sea, no está dando valor a ese token ni de casualidad. ¿Qué sentido tiene de que suba ese token porque ha subido Bitcoin? Ninguno. Pero ocurre. Ocurre con el 90% de las altcoins que están en el mercado. Empiezan a subir porque sube Bitcoin. Y el 90% de las altcoins no están haciendo las cosas mejor para valer más. Seguramente están haciendo las cosas peor y deberían valer menos. Solo suben por especulación, la mayoría de ellas. Y tenemos que tener claro que si suben solo por especulación, en cuanto se afloje el suflé, volverán al precio que estaban o por debajo. Por eso caen siempre contra Bitcoin finalmente. Pero no ese cuento de que no, como ha subido Bitcoin, ahora subirán las altcoins. Vale, sí. Pero cuidado, especulativamente, volverán a caer. ¿Vale? No tienen sustento. No hay una base, no han mejorado nada. ¿No? ¿Vale? Así que cuidado. Bueno, OneInch está retrocediendo y ya digo que como caiga Bitcoin, las altcoins van a caer finalmente, porque solo ha venido este rebote porque todo el mundo ha dicho, ahora como Bitcoin tiene ETFs, ahora el siguiente va a ser Ethereum. Y empieza a subir Ethereum y empiezan a subir todas las altcoins. No van a salir ETFs de todas las criptomonedas. O sea, no, si alguien piensa eso, no. No. Y para que salga el de Ethereum va a tener que pasar muchas cosas, porque ahora mismo Ethereum no entra en la definición que entra Bitcoin como activo. Y si es un valor, no le van a sacar un ETF porque es un valor no registrado. ¿Vale? Entonces ahí va a haber mucha tela que cortar. Y el resto de altcoins ni os cuento. O sea, si suben porque sube Ethereum, pues no tiene ningún sentido. O sea, AAVE también cayendo y bueno, tras el rebote fuerte que han tenido estos días, seguramente, como digo, la mayoría perderán casi todo lo que han ganado. Porque, ya os digo, es un movimiento especulativo que a ver, es lo que os digo, o sea, ¿qué pasa? Que todas las altcoins del mercado, todas, han hecho algo estos días que cambien sus fundamentales para que valgan más. No. No. No han hecho nada. Igual una sí, de 20.000 o dos o tres, han hecho alguna cosa, han hecho algún avance. El resto no. ¿Y por qué suben todas? Pura especulación del corto plazo. Entonces no es sostenible. Cardano también dándose un poquito la vuelta. Algorand rebotó bien en la zona de los 400, buen soporte que tiene ahí, posiblemente volverá a caer a ese soporte de los 400. Atom ha recuperado la línea de tendencia, pero posiblemente vuelva a caer hacia la línea de tendencia. Cuando vuelvan a caer a los soportes a esa línea de tendencia, volverá a ser un buen punto en el que especulativamente hablando puede volver a entrar dinero para volver a subir. AVAX en la zona de resistencia de los 8.600, posiblemente también
haya un rechazo en esa zona hacia la zona de 7500 otra vez, hasta tocar esta línea roja que tenemos, seguramente. ¿Qué más? La moneda de Bitget sube un 0,21%. Las de los exchange, pues creo que irán bien. Creo que la actividad está aumentando y creo que eso no va a cambiar. O sea, puede que igual dentro de 2 meses sí que baje un poquito la actividad, porque creo que como pienso que el mercado se va a quedar un poquito sin referencias para tomar... O sea, como hemos tenido la referencia de los ETFs y esa referencia está poco a poco desapareciendo, porque en cuanto ya empiezan a cotizar habitualmente y tengan volúmenes más bajos, la gente no va a estar todos los días pendiente de cuánto se ha movido en los ETFs. Entonces esa referencia, yo creo que al final de esta semana, a principio de la que viene ya, se perderá. O sea, cuando ya sea algo habitual y que el volumen de negocio se estabilice y sea normal, ya no hay referencia de los ETFs, ya no hay, está subiendo Bitcoin porque van a aprobar los ETFs. No, si ya están aprobados ya, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A qué nos agarramos para que siga subiendo? Tendrán que empezar a hablar del halving, de estas noticias como la de Elon Musk, cosas ya de futuro. Bitcoin se tiene que estar fijando para subir en lo que va a pasar ya en el tercer trimestre de este año, no en lo que ya ha pasado. Entonces se quedará el mercado un poquito flojo y en ese momento sí que bajará un poquito los volúmenes de cotización y tal. Pero yo creo que una vez que pase el halving, la gente se va a volver a animar. Seguramente vamos a estar ya hablando, incluso antes del halving, bajadas de tipos de interés que pueden hacer que los mercados repunten, otras cosas, ¿vale? Esa posible bajada de tipos de interés y que haga que el mercado repunte es ese segundo pico que puede hacer antes del halving, que puede acercarse a los 48.000, 49.000 que hemos tenido. Posiblemente coincida con esa época en la que se empiece a hablar de posibles bajadas de tipos de interés. Si realmente se llevan a cabo, ese pico puede coincidir ahí como decíamos, en marzo, quizás. Hablábamos de esas fechas más o menos, ¿no? Sin más. BNB también subiendo bastante bien estos días, de momento aprovechando ese tirón que hemos dicho que tienen los exchange. Seguramente saldrán además proyectos nuevos, habrá algún nuevo launchpad, launchpool. Nos hemos quedado estos días sin nada, pero seguramente volverá a haber, no os preocupéis, que ahora mismo hay muchos proyectos queriendo salir al mercado y queriendo cotizar en los exchange importantes como Binance. ¿Qué más? No voy a entrar en muchas, solamente un poco para mirar así en general, porque ya hemos visto cómo están, ¿no? Han subido mucho y parece que están empezando a retroceder y todavía, como digo, podría haber caídas fuertes porque han subido por pura especulación, no ha habido nada que haya cambiado desde hace 5 días hasta ahora, ¿no? DOT ha rebotado hasta el 1815, pero posiblemente pueda volver a caer a la zona de 1600. Vamos a mirarla un poco más a largo, porque una persona que me dijo que la mirase un poquito más a largo. Y este análisis pues es especial para esa persona. Voy a poner una línea que empieza desde este pico máximo. Como veis, a largo plazo esta línea bajista que acabo de dibujar en rojo está rota. Hemos hecho el pullback hasta esa línea. Y mirando a largo plazo, que no me gusta mucho mirar las altcoins a largo plazo porque ya os digo que no son para mí fiables. Entonces es muy complicado hacer un análisis contra Bitcoin a largo plazo. Pues en teoría se ha salido de lo peor, de la peor fase, se ha salido de esta tendencia bajista y está empezando a hacer máximos y mínimos crecientes, pero para seguir subiendo necesita romper el máximo anterior, que es esta zona de 2180, y en un plazo de un año quizás, o sea, de aquí a final de año o para principios del año que viene, pues podría llegar a esa zona de 2876, o incluso si el mercado está muy eufórico en el año 2025, pues quizás llegar a entre 2.876 y 3.777. Yo creo que ese podría ser el pico del mercado para DOT contra Bitcoin, esta zona, para el año 2025 quizás. Si supera ese nivel ya sería la bomba. O sea, sería la bomba. Yo creo que llegar a ese nivel ya sería mucho. Llegar a este nivel, teniendo en cuenta que Bitcoin seguramente en este ciclo superará sus máximos, supuestamente, hará que contra el dólar, pues DOT esté bastante bien también. Porque estamos comparando esto contra Bitcoin, ya sabéis. Si Bitcoin sube mucho,
contra el dólar, DOT también subirá si llega a estos niveles contra Bitcoin. Subirá bastante. Se acercará mucho a niveles altos de su cotización contra el dólar histórica, ¿no? Así que bueno, eso es lo que pienso. Es lo que le pasa a la mayoría de altcoins, que contra el dólar van bien, pero contra Bitcoin van perdiendo valor porque Bitcoin les va ganando terreno cada vez. Cada vez que hay un mercado bajista, las altcoins caen mucho más que Bitcoin, y aunque luego las altcoins llega a un punto en el que recuperan más rápido que Bitcoin, pero tienen tanta desventaja del mercado bajista que siempre a la larga van quedando cada vez peor contra Bitcoin. Y es así, por eso los gráficos de las altcoins contra Bitcoin todos son bajistas desde algún punto. Porque sí, cuando salen de nuevas marcan unos máximos, porque en algún punto tienes que salir, pero una vez que alcanzas ese punto máximo ya es todo declive contra Bitcoin a partir de ahí. Porque claro, cuando sales de cero, si vales cero, o si vales $1 y subes a 10, te multiplicas por 10 y en ese espacio de tiempo que te has multiplicado por 10, Bitcoin no se multiplica por 10, claro, pero porque sales de 1. Pero una vez que llegas a ese 10 y ya tu capitalización es alta, en el siguiente ciclo ya no haces un por 10. Igual haces un por 2, pero Bitcoin ha hecho un por 4. Y ya empiezas a caer contra Bitcoin y a partir de ahí ya no remontas contra Bitcoin. Porque llegas a un nivel de capitalización alto que no puedes volver a tener las subidas que tenías de cuando naces y vales 1. No sé si se entiende, pero es así como funciona el mercado. Ethereum. En el día de hoy cayendo, pues como digo, aquí ha habido una especulación brutal de que como Bitcoin tiene un ETF, el siguiente que va a tener ETF es Ethereum, pero ya digo que creo que están sobreestimando las posibilidades de que Ethereum tenga un ETF en el corto plazo y se han ido pues demasiado arriba cuando Ethereum no ha hecho nada. O sea, no hay nada nuevo en Ethereum que haga que pase de estar aquí a estar aquí. Solo es la especulación de que puede tener un ETF. Que también creo que está sobreestimada, porque el hecho de que Ethereum tenga un ETF no va a hacer que entre más dinero en Ethereum. No va a hacer que entre más dinero en Ethereum, porque si no funciona, la gente no va a comprar algo que no funcione. O sea, lo que haga que entre más dinero en Ethereum es que funcione. Si logran hacer eso, entrará más dinero. Si no logran hacer eso, da igual que saques 80.000 ETFs. Entonces la gente creo que está sobreestimando el hecho de que exista un ETF. Porque el hecho de que exista un ETF no soluciona nada. Tú coges ahora la moneda 20.000, que es un desastre, total, creas un ETF y si es un desastre total, no va a subir por mucho que crees un ETF. Entonces, creo que aquí están sobreestimando el efecto que puede tener un ETF en Ethereum, porque lo primero que tiene que hacer Ethereum es solucionar sus problemas para que alguien quiera comprar eso. Simplemente ha habido especulación, los especuladores han comprado, los que han estado listos se han sacado un beneficio en el corto plazo y ya. Y ahora mismo, pues lo que os he dicho de las altcoins, como están subiendo sin haber cambiado nada en sus fundamentales, cuando vean que el ETF no se va a probar tan fácil, volverá a caer. Que igual no cae tan abajo porque seguirá viendo esa posibilidad, va a seguir ahí. O sea, aunque es poca, existe la posibilidad de que se apruebe el ETF en algún momento de este año quizás. Pero la posibilidad es baja y cuando la gente se dé cuenta que es baja, no estará tan arriba como está ahora. Volverá a caer a la zona de los 0,055, incluso a la zona de los 0,053. Cada vez que se hable en positivo de que, pero va a salir un ETF, volverá a repuntar. Pero son repuntes que no tienen algo sólido en lo que soportarse. No hay un fundamental por debajo que cambie nada en la red de Ethereum. Solo es pura especulación de lo que pueda ocurrir si aprueban un ETF. ¿Vale? IOTA, un 1% abajo, me puede volver a caer a la línea de tendencia, a la zona de 520. Y como digo, no nos vamos a centrar en mucho más. Matic cayendo en 1,60, que también puede volver a caer a la zona de mínimos de 1720.
¿Qué más? Ripple, que es de las que solemos mirar también. 0,45% arriba. Bueno, lo mismo que he dicho otras veces. Seguramente aquí todavía caiga un poco más hacia la zona de 1270, pero todo depende del precio de Bitcoin, porque esto estamos comparándolo contra Bitcoin, ya sabéis, en realidad caerá hasta el precio en el que toque esta línea, 0,52. Cuando toques 0,52, depende de lo que esté Bitcoin en ese momento, pues a ese precio caerá XRP contra Bitcoin, que puede ser la zona de 1250 perfectamente. Así que parece que esa zona puede ser el suelo de momento porque, claro, Bitcoin puede corregir un poquito, pero tampoco creemos que va a corregir mucho. Entonces, si corrige Bitcoin más la posible caída de Ripple contra el dólar, pues más o menos nos da esa zona de mínimos en la que ha estado estos últimos días como posible suelo, ¿no? para el corto plazo. Así que nada, volvemos a Bitcoin para terminar el vídeo. Que ya veis que ha sido un vídeo un poquito menos de análisis y un poco más de que la gente entienda un poquito cómo están las cosas y hacia dónde nos dirigimos y cuáles van a ser los incentivos para el mercado después de que ya el incentivo del ETF ya haya terminado. Y nada, ahí lo dejamos en 42.844. Semana muy importante esta semana que entra, porque el gráfico semanal, por cierto, que no lo hemos mirado, pues la vela que tiene ahí es una vela que se ha dado la vuelta totalmente en la semana, con lo cual es una vela un poco negativa. Fijaros que en el gráfico semanal tenemos un soporte en esta línea roja, que es la que une estos dos puntos muy importantes que tenemos aquí, que es parte de un canal que lleva entre esta línea roja y esta línea azul, y estamos por encima de ese canal, de esa parte alta. Es posible que vayamos a apoyarnos a esta línea roja durante la semana que viene. Y esta línea roja la semana que viene pasa por la zona de 39.500, con posibilidad de algún mechazo, como os digo, por ruptura de stops, que baje ligeramente por debajo de ese nivel y que nos haga recuperarlo rápidamente. ¿Vale? O sea que es factible esta zona de 39.500 la semana que viene o dentro de 2 semanas. ¿Vale? O 39.700, depende de cuándo sea, si es esta semana o si es la siguiente. Y ahí ya sí que se puede establecer un suelo muy importante donde se empiece a acumular mucho. Todos estos institucionales que realmente quieren entrar en el mercado acumularán en esa zona, preparándose para el halving, y poco a poco, pues de esa zona quizás tengamos ese repunte que digo para marzo, finales de febrero, principios de marzo, acercándonos otra vez a esa zona de 46.276, que es una resistencia importante, y luego otra vez flojear de ahí un poquito hacia el halving, para después ya sí, una vez que pase el halving y pasen un par de meses o 3, repuntar con claridad, romper claramente esa zona que hemos dejado ahora de máximos e irnos hacia niveles superiores, 50 y pico mil, bueno, niveles superiores, ¿no? Y de cara a final de año, como decíamos en el vídeo que hicimos de las perspectivas para este año, pues acercarnos a esos máximos, quizás la zona de 63.000, la zona de... sí, entre 63.000 y 70.000, pues para finales de año quizás o para principios del año que viene. Así que bueno, con este gráfico semanal terminamos el vídeo para que veáis eso, que se ha dado la vuelta tremendo en la semana y que la semana que viene puede ser peligrosa. Así que nada, bueno, peligrosa para los que están holdeando no hay peligro, lo único, acumular más si cae a estos niveles que estamos hablando, estas líneas, porque seguramente será de las últimas oportunidades que haya en estos niveles. Dudo que vayamos a perder esa línea. Si la perdemos, pues guardaros algo para acumular más si cae un poco más. Pero vamos, que creo que los grandes inversores aprovecharán ese desconcierto entre los pequeños que se producirá si caemos a esos niveles, de gente que estaba esperando 60.000 y de repente se lo ven en 39.000. Es un shock un poco grande, ¿no? Y esa gente, pues, que son manos débiles y que están siguiendo... Si han seguido la euforia, van a seguir el pánico. Entonces, o sea, no son inversores que están negociando con cabeza, son inversores que están negociando con corazón. Es decir, haciendo caso a sus sentimientos. Han comprado con la emoción y van a vender con el pánico. Entonces, esos pequeños inversores que se dejan llevar por la euforia y por el pánico van a vender en cuanto vean esos precios. Y eso es lo que van a comprar los grandes inversores.
a esa gente que va a vender con el corazón y no con la cabeza, ¿no? Pero es que es así, o sea, si te has dejado llevar por la euforia, eres el típico que te vas a dejar llevar por el pánico. Porque es que es así, no te vas a dejar llevar por un sentimiento y por el otro no. Estás operando con sentimiento y te vas a llevar siempre por ese, o sea, hasta que cambies eso, vas a actuar como el resto de masa del mercado. Si la masa está eufórica, tú vas a actuar eufórico, y si la masa está en pánico, vas a actuar en pánico, como la masa. Hasta que aprendas a salirte de la masa. Por eso va a haber ventas en ese punto. Aunque parezca inverosímil. O sea, la gente no ha querido vender en 45.000, 46.000, 47.000. Y sin embargo, esos mismos que no querían vender en ese punto van a vender en 39.000. Es que el mercado es así. Parece, o sea, si se lo dices a alguien que no participa en los mercados, oye, ¿tú venderías en 46.000 o en 39.000? No, yo vendería en 46.000. Pues la gente no hace eso en los mercados. Está en 46.000 y compra. Y llega a 39.000 y vende. Pero no es porque, o sea, intuitivamente tú desde fuera dirías, pero ¿cómo puede ser? Yo vendería 46.000 y compraría en 39.000. Ya, pero es que hay un elemento que son los sentimientos que te hacen que hagas eso. Y hay gente que no lo puede evitar. Hasta que conoce cómo funcionan los mercados, evidentemente. Y tiene experiencia. La experiencia te hace ver que estás haciendo lo contrario de lo que tienes que hacer y al final tienes que tomar una decisión. O cambias tu forma de mirar el mercado o coges una estrategia que te impida que hagas estas cosas. Por ejemplo, las compras periódicas. Las compras periódicas es lo que hacen. Evitan que la gente haga cosas que no tiene que hacer por hacer caso a sus sentimientos. Por eso tienen tanto éxito las compras periódicas. Porque eliminan el factor emocional del que está comprando. Entonces, como el 90% de las personas no son capaces de eliminar ese factor emocional y perderían dinero si estuviesen operando en el mercado, por eso el 90% de los traders pierden dinero, con esta estrategia de compras periódicas eliminas ese factor que es el que te hace perder dinero realmente, eliminas la volatilidad también del mercado al hacer compras periódicas y por eso la gente que ha hecho compras periódicas está en positivo ahora mismo. Todos. Todos. ¿Vale? Así que nada, con eso terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.